Benedicite, tengan muy buenos días. Soy el Padre Julio desde el Eremitorio Emaús de la comunidad monástica Esicasta, la provincia anglicana de Cristo el Buen Pastor. Continuamos, como todos los lunes, leyendo y comentando la Filocalía. Estamos con Casiano el Romano, Juan Casiano, leyendo y comentando la carta al obispo Castor, y estamos abordando el tercer tema, que es el amor al dinero, que ya algo comentamos en dos videos anteriores. Escribe Casiano: tres son las formas bajo las cuales se presenta esta enfermedad, y todas estas igualmente prohibidas por las Sagradas Escrituras y por la doctrina de los padres. Una de ellas induce a que estos míseros posean y acumulen lo que ni siquiera tenían cuando vivían en el mundo. La otra hace que aquel que, de una vez por todas, había abandonado las riquezas, se arrepienta y le sugiere tratar de recuperar lo que había ofrecido a Dios. La tercera, luego de haber atado al monje con la falta de fe y la tibieza, no le permite deshacerse del todo de las cosas del mundo, le insinúa el temor al hambre y la falta de fe en la providencia, haciéndole transgredir las promesas hechas cuando hubo dejado su vida anterior. De estas tres formas de este mal, encontramos ejemplos, como se ha dicho, ya condenados en las Sagradas Escrituras. Gehazi, por ejemplo, queriendo adquirir para sí mismo riquezas que antes no poseía, perdió la gracia profética que el maestro quería dejarle en herencia. Más bien, en lugar de heredar bendiciones, heredó una lepra perpetua a causa de las maldiciones de Yahvé. Esto es un texto de la segunda carta a los Reyes, capítulo 5, versículos 26 y siguientes. Y Judas, continúa Casiano, queriendo obtener el dinero que en un primer momento rechazó para seguir a Cristo, no sólo se alejó del coro de los apóstoles por haber traicionado al Señor, sino que destruyó su vida física con una muerte violenta. Es una referencia a Mateo capítulo 27, versículo 5. Continúa Casiano: Ananías y Zafira, por haber conservado algo de lo que ya poseían, fueron castigados con la muerte mediante sentencia apostólica. Es una referencia a Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 1 al 11. Y continúa escribiendo Casiano: Y el gran Moisés, el del Deuteronomio, místicamente exhorta a aquellos que prometen dejar el mundo y que, debido al temor infundido por la falta de fe, permanecen apegados a las cosas terrenas. Si alguno se encuentra temeroso y tiene miedo en su corazón, que vuelva a su casa para que no induzca al temor de corazón de sus hermanos. Esta es una referencia a Deuteronomio capítulo 20, versículo 8.
¿Hay algo más seguro y claro que este testimonio? Pregunta Casiano. ¿No aprenderemos, pues, de estas cosas, nosotros que hemos dejado el mundo, renunciando perfectamente a todo y saliendo victoriosos en la batalla, antes que atender a un principio ya blando y débil, que termina por apartar a los otros de la perfección evangélica e inducirlos al miedo? Hay algunos que interpretan mal lo que las escrituras dicen bien. Hay mayor felicidad en dar que en recibir. Y se esfuerzan por alterar el sentido de lo que se dice, engañándose a sí mismos y siguiendo su propia pasión por el dinero. Hacen lo mismo con las enseñanzas del Señor. Si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees, dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. En realidad, consideran que mejor que ser pobre es disponer de la propia riqueza y acudir a la propia abundancia para dar a los pobres. Deberán estos saber que no se han apartado aún del mundo, ni han entrado en la perfección monástica, mientras se avergüencen de aceptar en nombre de Cristo la pobreza del apóstol, sirviendo a sí mismos y a los necesitados con el trabajo de sus propias manos. Para llevar a cabo con hechos la profesión monástica y ser glorificados con el apóstol. Luego de haber dispersado su antigua riqueza, que combatan junto con Pablo la buena batalla, en el hambre y en la sed, en el frío y en la desnudez. El apóstol mismo, si hubiera sabido que conservar su antigua riqueza es más necesario que la perfección, no hubiera despreciado su propia dignidad, dado que afirma que es por nacimiento de distinta condición y de ciudadanía romana. Y aquella gente de Jerusalén que vendía sus propias casas y sus propios campos, y ponían lo recaudado a los pies de los apóstoles, no lo hubiera hecho si considerase que era más feliz al nutrirse de sus propias riquezas antes que con su propia fatiga, o con la ofrenda de los gentiles. Y el mismo apóstol nos habla muy claramente a propósito de aquellos cuando, escribiendo a los romanos, dice: Ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una colecta en favor de los pobres de entre los santos de Jerusalén. Y él mismo, tantas veces sometido a cadenas y prisión, a la molestia de los viajes y por eso impedido, como es obvio, de proveerse con sus propias manos, nos enseña cómo, ante estas necesidades, fue socorrido por los hermanos venidos desde Macedonia, y nos dice: y de hecho, los hermanos provenientes de Macedonia proveyeron a mis necesidades. Y a los filipenses escribe: lo sabéis también vosotros, oh filipenses, que al salir de Macedonia, ninguna iglesia tuvo que ver conmigo en materia de dar y tener, a no ser por vosotros solamente,
porque también en Tesalónica, y una o dos veces más, me habéis mandado de lo que tenía necesidad. Por lo tanto, a juicio de quien ama el dinero, aquellos serán más amados por el apóstol, pues le han provisto en sus necesidades con sus propios saberes. Esperemos que nadie llegara a tal extremo de locura como para osar afirmar esto. Si el contenido de este canal le es útil para su proceso espiritual, usted puede suscribirse al canal del Eremitorio Emaús, darle me gusta a nuestros videos, compartirlo con sus contactos a través de las redes sociales. Pero, si además quiere contribuir al ministerio que el Eremitorio Emaús desarrolla a través de las redes sociales, usted puede adquirir la membresía a través de una colaboración mensual. Como contrapartida, recibirá desde el Eremitorio videos diarios y mensuales dirigidos a los miembros e invitaciones a participar gratuitamente de cursos trimestrales. Eremitorio Emaús, Comunidad Monástica Esicasta, Provincia Anglicana de Cristo el Buen Pastor. WhatsApp 598-99658-265. Pues bien, en esta tercera parte de El amor al dinero, de la carta que escribe Casiano Romano al obispo Castor, continuamos. Hace como en el primer párrafo hace una síntesis prácticamente donde dice son tres las formas bajo las cuales se presenta esta enfermedad. Cuando hace referencia a la enfermedad, claramente está hablando del amor al dinero. Y el párrafo es un resumen donde plantea las tres formas, ¿verdad?, de amor al dinero, cómo se expresan en la vida monástica y las consecuencias que tiene, cosa que ya hemos hablado anteriormente. Y para hablar de cada una de ellas, pone como fundamento textos bíblicos. Hace referencia a Gesají, a Judas, Ananías y Zafiras, y finalmente al discurso de Moisés. Todos estos textos bíblicos los pone como fundamento porque además él dice, todas estas formas de amor al dinero están prohibidas por las Sagradas Escrituras, pone esos ejemplos, y por los padres. Cuando habla de los padres, ubicamos a Casiano siglo IV. Cuando habla de los padres, está hablando de los padres monásticos, no de los padres de la iglesia, que todavía no existía ese concepto y no estaba instituido dentro del cristianismo la doctrina de los padres de la iglesia. Él hace referencia a los padres monásticos, los padres del desierto, los santos monjes. Y plantea algo muy sólido, muy claro, que es que para ser solidario no se necesita tener dinero, tener riquezas, ¿verdad? Para ser solidario basta tener un buen corazón. Uno da de lo que tiene, no de lo que le sobra. Y pone el ejemplo de los monjes. Ejemplo que también pone Benito en la regla.
Serán verdaderos monjes cuando vivan del trabajo de sus manos, como nuestros padres y los apóstoles. Y aquí Casiano nuevamente pone ese ejemplo, la forma de autoabastecerse, la forma de sobrevivir, la forma de servir a nuestras necesidades, pero también de hacer prácticas de misericordia, de practicar la solidaridad, es trabajar con nuestras manos, no es acumular riquezas. No pongamos justificativos falsos. Decir, yo me guardo una parte del dinero para ayudar a otros. Porque bajo esa supuesta buena intención está la tentación del poder. Yo tengo dinero ahorrado. Está la tentación de dar de lo que me sobra. Eso que está ahorrado yo no lo necesito. Lo tengo por las dudas, o sea, me sobra. No lo uso para vivir cada día. Por lo tanto, ese compartir no es del corazón. Uno da de lo que tiene, no de lo que le sobra. Claramente nos enfrenta al desprendimiento en la medida que estamos desprendidos, separados de los bienes del mundo, estamos más asidos, más aferrados a los bienes del Evangelio, a los bienes del reino. Y no podemos poner excusas vanas, no podemos justificar lo injustificable. Ciertamente durante la Edad Media las monjas y los monjes muchas veces conservaban sus riquezas, las volcaban al monasterio o las mantenían ellos, aunque se lo administraban otras personas. Y eso, sin lugar a duda, llevó a grandes conflictos en la Iglesia. Por lo pronto, la reforma de Teresa de Jesús tiene que ver en parte con eso. Tiene que ver con la mundanidad que tenían las monjas, ni que hablar de los monjes. Casiano nos invita a confiar en la providencia. Y ciertamente es un tema apasionante, es un tema que nos produce mucha inseguridad, porque eso de confiar en la providencia es como tirarse al agua sin saber nadar. Bueno, por instinto voy a flotar. Y por ahí sí, por ahí no. Pero ciertamente cuando experimentamos el cuidado amoroso de Dios, cuando experimentamos la providencia de Dios en nuestras vidas, vamos aprendiendo que todo lo tenemos que esperar de Él. En mi vida ha sido todo un aprendizaje. Yo eso de creer, de confiar en la providencia, siempre tenía como criterio: logralo vos, si vos no podés, pedíselo a Dios. Y es cierto, uno tiene que poner todo lo de uno. Pero también es cierto que uno tiene que poner toda la confianza en Dios. Lo que logramos, lo que hacemos, lo que tenemos, lo que somos, no solo es producto de nuestro esfuerzo, es producto de un Dios providente y misericordioso que nos cuida, nos protege, nos mima, nos ama. Casiano claramente está hablándole a los monjes y está diciéndoles: no tengan ninguna posesión, confíen plenamente en la providencia de Dios. Para vivir el Evangelio
y practicar la solidaridad, no necesitan acumular riquezas, no necesitan tener bienes. Basta trabajar con sus propias manos. Esta semana detengámonos a pensar en estas enseñanzas, en estas reflexiones a las que nos conduce Casiano el Romano, y tratemos de vivirla, tratemos de practicarla, tratemos de vivir realmente como verdaderos monjes. Hermanas y hermanos, tengan una muy bendecida semana, que la Madre de Dios les acompañe, les proteja y les bendiga.